básica actual en materia de sociología de la religión. ¿Eh? Eh, Se trata de un movimiento ateo muy vivo actualmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, que surgió, no van a creer, a raíz del ataque a las Torres Gemelas y otros edificios emblemáticos de Nueva York en el 2011. Los anglosajones solamente hablan del 9/11. 9/11 es el 9 de septiembre, el septiembre de, llama, el 9 de noviembre. Este hecho impactó, pero muy profundamente, a la cultura, a la opinión pública norteamericana, ¿no? Y claro, puso sobre el tapete el problema del fanatismo religioso como fuente de violencia, como fuente de violencia. Y de repente, los argumentos ateos se volvieron atractivos y culturalmente plausibles en los Estados Unidos. Y así, mediante, como siempre ocurre, simplificaciones sucesivas, se fue pasando del fanatismo religioso islámico al fanatismo islámico, después al fanatismo religioso y finalmente la religión en sí misma como peligrosa y fuente de energía, de violencia, ¿no? Entonces, el biólogo y escritor británico Richard Dawkins, que es muy conocido, es un biólogo evolucionista, muy connotado porque inventó la teoría de los memes, que es algo así como los genes culturales. Que para los evolucionistas, ustedes saben que hay dos vías, como se transmite la información, la vía genética a través de los genes y la vía cultural, y lo que correspondería a los genes, al gen, pues serían los memes, algo así, pero, por el estilo. Entonces, este autor es muy importante, ¿no? Y cambió, es decir, este escritor, el más importante es este señor, cambió el humor cultural de los Estados Unidos, en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Las tesis básicas, la religión es peligrosa precisamente porque es irracional. Cuando se acaban los argumentos se esgrime el terror. Hay una frase de Dawkins que hizo fortuna: llenar el mundo con religiones de tipo abrahámico es como sembrar las calles con granadas listas para explotar. Y por eso a nadie debe sorprender que efectivamente sean usadas, ¿no? Entonces, la religión no es algo que deba ser respetado. Esto es muy interesante porque va contra toda la cultura americana, que era la tolerancia y el respeto a todas las religiones, ¿verdad? Así que la religión no es algo que deba ser respetado, sino debe ser temido. Y si es posible, debe ser neutralizado. Lo interesante de esta nueva iglesia atea es que es militante y activa y agresiva, ¿no? ¿Por qué es importante, se llama el nuevo ateísmo? ¿Por qué es tan importante? Porque plantea cuestiones fundamentales para la sociología de la religión, ¿no? Por ejemplo, la racionalidad de la fe, la relación entre religión y ciencia, que es muy importante. Todos estos ateísmos son científicos. Así que los grandes, digamos, los grandes jefes de fila aquí son científicos, son biólogos, son astrofísicos. Es el ateísmo que quiere fundamentarse en la ciencia moderna. ¿Sí? Vínculos posibles entre fe y violencia, el gran tema de nuestro día, con el Estado Islámico y esas cosas. La relación entre violencia y fe, ¿no? Y el lugar de la religión en la sociedad occidental. Vamos a ver, después vamos a encontrarnos
otra vez con sociólogos, digamos así, con Ulrich Beck, que es interesantísimo, que plantea el problema de cuál es el papel de la religión en la modernidad, actualmente, en la sociedad moderna. ¿Eh? Así que los nuevos ateos contribuyeron enormemente a que la religión volviera al debate público. ¿Se acuerdan que desde los años 60, pues supuestamente vivíamos el eclipse de la religión, la secularización, etcétera, etcétera? ¿No? Ahora no. Ahora es la vuelta de la religión, digamos así, en la sociedad moderna y en la que describe Ulrich Beck, no en cualquier sociedad. La sociedad de la segunda modernidad, lo que llama la modernidad reflexiva. ¿Sí? ¿Cómo surgió? Mire, el término ante todo, el nuevo ateísmo, fue inventado como eslogan en el 2006 por un magazine británico. ¿Sí que es? Marketing, ¿no? Un magazine británico que estaba dedicado, Wired, estaba dedicado a la gente inteligente y curiosa que busca novedades, ¿no? Y la gran novedad de estos escritores ateos cuyos libros fueron bestsellers. Se ganaron pero millones con estos libros. Y que ser ateo reditúa, ¿no? Son libros que pasaron pero meses y meses, cada semana, semana por semana, como bestseller. Y cuando yo iba en mis incursiones a Inglaterra, ahí en Cambridge, en las grandes librerías, hay en el primer plano, en grandes mesas, todos los libros ateos. De gran, y diciendo bestseller, bestseller, y todo el mundo comprando libros ateos, ¿no? También. Muy bien. Así que esto lo inventó un magazine británico, el nombre Nuevo Ateísmo, así se llama esta especie de nueva iglesia electrónica, pero de millones de ateos, no, no piensen que son nomás, no, nada de esto. Se refería inicialmente, incluía a 3 intelectuales que habían atraído la atención de los medios por la publicación de libros en defensa del ateísmo. Uno de ellos es Sam Harris, que comienza con El fin de la fe. Se hizo millonario con este solo libro, porque es increíble la difusión que tuvo este libro. El otro es Richard Dawkins, este es el gran científico inglés, escribió un libro que se llama The God Delusion, es decir, el engaño de Dios, también bestseller. Este es el autor más importante porque es un científico de gran prestigio. Después Daniel Dennett, un americano, que es lo mismo, no es realmente científico, pero conoce muy bien las teorías evolucionistas, no hace más que replicar, digamos así, a Richard Dawkins. Y finalmente, Berkin de Spell, este es un anglo-norteamericano, un escritor, pero que escribe estupendamente bien y con una capacidad de persuasión. Todos estos libros son bestsellers, lo van a ver, vamos a conocer a los grandes ateos, ¿no? Primeramente eran 3, ya estaban conectados por múltiples redes, particularmente había una red famosa angloamericana, se llamaba Edge, de un tal John Brockman. La idea de John Brockman era reunir a los intelectuales más brillantes del mundo para discutir los grandes problemas como esto del tema de la religión y la violencia, digamos así, ¿no? Pero después en el 2007 se incorporó a un nuevo héroe, Christopher Hitchens. Este es el nuevo, el escritor, escribe pero fantásticamente bien. Otra vez pues, acababa de publicar un nuevo libro que se llama, bueno, Dios no es gran cosa, no es la gran cosa. Está bien. El humor inglés es terrible.
A raíz de esto se comenzó a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos eran los jefes de fila del nuevo ateísmo, el nuevo movimiento ateo. Los 4 jinetes del Apocalipsis para designar a estos escritores que se consideran como pues, los grandes sacerdotes del ateísmo. Porque no es cualquier ateísmo, es ateísmo militante, activísimo, misioneros, más que misioneros. No, así es tal cual. Sam Harris, ¿quieren ustedes verlo? Aquí está. Sam Harris, el fin, ahí está. Este libro lo hizo millonario, en este momento debe estar feliz, no sé dónde, en qué lugar, pero se hizo millonario con este libro. El fin de la fe, el fin de la fe. En segundo lugar, este es el Richard Dawkins, que es el engaño de Dios. Este es un biólogo muy famoso y muy conocido, muy connotado en Inglaterra, ¿no? Yo tengo otro libro que es otro bestseller que le respondió y el título del libro era The Dawkins Delusion, el engaño de Dawkins. Y otra también bestseller. Y después está Daniel Dennett, que es americano, Breaking the Spell, romper el encantamiento. Hay que romper el encantamiento de la religión. Y finalmente este señor ahí con cara de pícaro, que es Hitchen, Dios no es gran cosa, angloamericano, doble nacionalidad, gran escritor. Estos son los 4 más conocidos y que están en redes, tienen millones de seguidores en redes, en línea. No, yo no conocía esto, pues lo descubrí en Cambridge. Pero millones. Hasta los americanos se asustaron, pensaban que el ateísmo se iba a difundir en los Estados Unidos, hicieron un gran sondeo nacional y respiraron. Solamente el 4% de los americanos se declaran explícitamente ateos. Entonces respiraron, había así que todavía éramos creyentes. A esto yo le añado un autor que no pertenece a este grupo, pero es igualmente ateo, igualmente bestseller, que es John Gray, que tiene este libro, La Misa Negra, también bestseller. Se llama Religiones Apocalípticas y la Muerte de la Utopía. Es un libro interesantísimo porque no es cualquiera. Este señor es gran humanista, enseña en la London School of Sociology, es más bien politicólogo y lo que le interesa es la dimensión política. Su tesis básica es que la religión es realmente es un factor de enorme violencia. ¿Por qué? Porque todas las utopías políticas modernas, incluyendo el nazismo, el marxismo, etcétera, etcétera, son secularizaciones de las utopías religiosas, de un más allá, del paraíso, del reino de Dios, etcétera, etcétera. Son secularizaciones y causaron millones de muertes en el mundo. Ahí está, religión y violencia, ¿no? Y es un libro que se lee y es muy interesante, es sumamente culto este tipo. Es muy interesante, tiene aquí toda la historia la historia de las utopías religiosas y de cómo se fueron secularizando esas utopías, se convirtieron en utopías políticas y causaron millones de muertes. Esa es la tesis básica de esto, ¿no? Es un libro, no, lo hace pensar, no es que uno diga, no son tontos, hacen pensar, inquietan. Bueno, entonces ya los conocen. Sam Harris, el que comienza con todo, es el autor americano, es decir, casi inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Es americano, inicialmente, por supuesto, las causas de por qué, quién fue el culpable de todo eso, por supuesto, el islamismo militante y terrorista, es la causa inmediata del 9/11, ¿no? Pero no se trata solamente del islamismo militante terrorista, es el islamismo en general, ¿no? El segundo paso.
¿Por qué? Porque que prescribe a sus fieles una visión del mundo que conduce a la violencia y al terror. Y después, no solamente el islamismo también es el culpable del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? También el cristianismo y el judaísmo deben ser culpados por el desastre. El problema es la religión como tal, no una forma específica de religión. Y dice que el mundo sería mucho mejor si nadie creyera en la existencia de Dios. Y que en la medida que la religión genera violencia y odio, puede ser ético y moralmente válido matar a los creyentes. Llegó hasta ahí. El libro fue aplaudido con entusiasmo por los ateos, y además porque quebró, esto es muy interesante, el tabú fundamental en la cultura americana era la necesidad de respetar la religión. Y este señor se burla. ¿Y cómo? Se burla de la religión, ¿no? Richard Dawkins es un biólogo evolucionista inglés, es famoso por un libro, ¿no? Sobre cuestiones de biología, sobre los genes, the selfish gene, así que el gen egoísta. Bueno, afirma él que su libro era El engaño de Dios. Su libro representaba una cruzada contra la religión. Decía, el creyente que abra y se ponga a leer mi libro, cuando termine de leerlo y al final tiene que ser ateo. Esa era su posición. Bueno, y su tesis básica, que la fe es fundamentalmente irracional, porque no existe evidencia alguna que pruebe la existencia de Dios. La religión es propensa a la violencia, hasta el punto de que hace creer a la gente normalmente pacífica y buena que con sus acciones violentas están sirviendo a Dios. Y cita la Cruzada, la Inquisición española, revisa la historia, ¿no? Otra tesis básica, la ciencia explica que la creencia en Dios es una consecuencia no prevista de la evolución humana, un subproducto accidental del proceso evolutivo. Así que la religión es un virus excepcionalmente exitoso, palabra de él, ¿no? Que contamina hasta a los mejores cerebros. Lo usa literalmente porque está aludiendo a la teoría de los memes, equivalentes en el plano de la cultura a los genes de la biología. Finalmente, su última tesis es que el ateísmo, es mucho más simple y elegante que la creencia en Dios, que es muy complicada, existe una teología muy complicada, mire. Dejémonos de complicaciones, el ateísmo es muy sencillo. Daniel Dennett, este es americano, Breaking the Spell, rompiendo el encantamiento de la religión, ¿no? Quebrando el encanto de la religión. Es un filósofo americano que lo que pretende hacer es estudiar las implicaciones culturales para la sociedad humana de la teoría darwiniana de la evolución. En su libro se sostiene que la selección natural nos ha programado para creer en Dios, aunque en la realidad no existe ningún Dios en que creer. ¿Sí? Retoma entonces la teoría de los memes, es decir, los genes culturales, el deseo de creer, la idea de que creer es fundamentalmente bueno, es la mejor técnica de los memes religiosos. Habla de los memes religiosos, genes religiosos, ¿no? Es lo mejor, digamos así, para inmunizarlos frente a los anticuerpos de la duda o de la razón. Y que de la misma manera en que los seres humanos han desarrollado un sistema receptor para los alimentos dulces, han desarrollado también una especie de centro divino, God Center, ¿no? En nuestros cerebros.
ese centro puede depender de un gene místico que ha sido favorecido por la selección natural, porque la gente que lo posee tiende a sobrevivir más y mejor. Eh, Atención que esto, ustedes se ríen, pero atención que son científicos, ¿eh? Su argumentación no es fácil. Atención. Finalmente, este señor, que es un humorista ahí, Christopher Hitchens, angloamericano, es periodista, gran escritor. Lo interesante es que está muy preocupado por la obstinada persistencia de la religión, a pesar de que su muerte había sido anunciada por los teóricos de la secularización en los años 60. ¿No? Entonces, la religión ha retornado. Dice, nosotros los escépticos y los ateos estamos en peligro mortal. Los creyentes están planeando su destrucción y la mía, dice. Está aterrorizado por la persistencia de la fe, ¿no? Así que expresa muy bien lo que podríamos llamar el miedo subconsciente de la élite intelectual liberal del occidente anglosajón. Porque estos son es la élite inteligente liberal la que profesa este tipo de ateísmo, ¿eh? Así que la religión lo emponzoña todo. La religión mata. Los males de la sociedad se deben a las supersticiones primitivas que nos desvían de nuestro destino racional y científico. Entonces dice, eliminen la religión que solo ha conducido a la violencia, a la deshonestidad intelectual, a la opresión y a la división social, y el mundo se volverá un mejor lugar. Este autor escribe con una enorme convicción y confianza y con gran ironía al estilo inglés. Tiene además un estilo oracular, de aquí su gran capacidad de persuasión. Suscitó alrededor de sí una multitud de seguidores y entusiastas fanáticos, increíble, fanáticos. Van contra el fanatismo de la religión, pero este tipo de ateísmo es fanático. ¿Qué es lo nuevo en el nuevo ateísmo? ¿Cuáles son los problemas que plantea? Mire, esto se está pensando, es la élite intelectual, liberal, anglosajona, que piensa de esta manera, ¿eh? Se trata de un movimiento que no se reduce a demandar iguales derechos y responsabilidades para los ateos, porque dijeron eso, que era como en Estados Unidos decía, es como el movimiento, no sé, de los derechos civiles, etcétera, etcétera. No, no, no. No es comparable con movimientos como los derechos civiles, porque aparece como un movimiento agresivo que busca expandir su espacio cultural antes que estimular un etos de tolerancia. Curiosamente, no, nada de tolerancia. Es fundamentalmente lo nuevo, un movimiento antiteístico, porque hay diferentes tipos de ateísmo, ¿no? Está el ateísmo apático, indiferencia, que es ser agnóstico, ¿no? Pues yo no creo en Dios, pero que no me importa que los otros crean. Y lo mismo hablo con ellos, y son amigos con ellos, y me caso con las mujeres creyentes, y yo soy agnóstico, no pasa nada, ¿no? No, no, no. Hay un tipo de ateísmo, digamos así, antiteísta, agresivo, etcétera, etcétera. Eh, el nuevo ateísmo, por lo tanto, no es lo mismo que agnosticismo. No es el ateísmo apático, lo que llama también el ateísmo de la indiferencia, ¿no? Se define como antiteísta con una activa hostilidad contra la religión que todo lo emponzoña y trata de liberar a la gente de la misma. Y que los nuevos ateos, al igual que los ateos comprometidos, pues, creen que Dios no existe, pero para esto no es lo más importante para ellos. Para ellos el foco principal es su oposición activa y militante contra toda creencia y práctica religiosa.
Segundo punto muy importante de la característica de este movimiento. Es un movimiento que se expresa en forma de grandes comunidades online. Es una iglesia virtual, verdadera iglesia virtual. En América Latina desconocíamos eso. A mí me costó entrar en alguna cosa de ello. Eh, es una enorme iglesia virtual de ateos. Ha generado una comunidad de individuos que consideran a los autores citados, a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Los consideran como autoridades y guías para difundir una cosmovisión científica y racional que es la clave para el futuro de la raza humana. ¿Bien? Así se creen. Las comunidades online, los blogs, proporcionan la estructura de plausibilidad del nuevo ateísmo. Es como una iglesia. ¿Se acuerda aquello de Berger y compañía, ¿no? De la teoría de las estructuras de plausibilidad. Es decir, que para que uno crea hace falta que uno viva en una comunidad donde sea plausible creer, porque todo el mundo cree, ¿no? Era evidente, así como en épocas de cristiandad, en la Edad Media, ¿no? Era normal creer. Y el ateo era un loco, es decir, que se consideraba que era un loco. Así, literalmente. Así que comunidades online y blogs constituyen la estructura de plausibilidad del nuevo ateísmo. Y antes que nada, ahí sienten, ellos comparten su identidad, su solidaridad, etcétera, etcétera. Se manifiesta muy poco en forma de comunidades o de meeting cara a cara. Intentaron hacerlo. Tuvieron más éxito en los Estados Unidos, pero en Londres, por ejemplo, intentaron hacer reuniones y meetings de ateos ahí. Y no lo lograron, no había mucha, 30, 40 asistentes. Pero online, millones. En febrero del 2010, por ejemplo, Richard Dawkins, él fundó una fundación, yo digo que para él mismo, para la glorificación de él, se llama Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. Así que la Fundación Dawson para la ciencia y la razón. Tiene un foro mundial, llegó a tener en este foro virtual, ¿no? 85,000 miembros. Se consideró que era la mayor comunidad atea online en el mundo. En esto es muy interesante, en los blogs ahí, en este famoso foro virtual, ¿no? Lo que se manifiesta, como siempre ocurre, ¿no? Los ateos online son mucho más feroces que sus líderes. Declaran, por ejemplo, que la religión es como el nazismo, por eso debe ser eliminada. Respetar la religión es como admirar a Hitler, lo cual es moralmente inaceptable y estratégicamente errado, son los comentarios online, ¿no? O bien, la Madre Teresa es una bruja que debe ser quemada. Está bien. Todos estos líderes intelectuales vendieron sus libros, sus libros fueron bestsellers. Se vendieron en millones y millones de ejemplares. Lo que en un momento dio la sensación de que el movimiento iba a arrasar con las creencias en los Estados Unidos. Por eso decía que los americanos hicieron un rápido sondeo a ver cuántas todavía creían, ¿no? En Dios. Bueno, respiraron. El 4% solamente se declaran explícitamente ateos, ¿no? Fueron mucho más todavía esta famosa iglesia virtual, considerando que el término ateo tenía connotaciones inevitablemente negativas en la cultura angloamericana, inventaron para llamarse a sí mismos los ateos, ¿no? El término bright, por oposición a dim. ¿Saben lo que es dim? En inglés, estúpido. Y que los listos, los iluminados, bright, ellos. Todos los creyentes somos estúpidos. Así que esto lo sacaron, lo inventaron en el 2003 en una reunión, una convención de ateos en Florida. Este nuevo eslogan para expresar que estaba emergiendo una nueva fuerza en la cultura occidental, por ejemplo, en esa reunión,
en Florida, inventaron este eslogan: el futuro es de los bright. Así que el futuro luce bright, ¿no? Por lo tanto, los ateos son los listos, los creyentes son los estúpidos. Fíjate, nosotros desconocíamos de este movimiento. Es un movimiento muy importante, de intelectuales y científicos muy importantes. Y es un movimiento ultra requete moderno, ¿no? Modernidad reflexiva, online. No les importan los grandes mítines al estilo de las denominaciones tradicionales, online. Y ahí se expresan con total libertad y dicen lo que piensan, etcétera, etcétera. Y son así el nuevo mundo supuestamente científico y liberado ya de todas las creencias, fuente de la violencia y todos los males. Y esto todo a raíz del ataque a las Torres Gemelas. De ahí se desencadenó todo este movimiento. Es interesantísimo. Y plantea en el centro el problema de la relación entre religión y violencia, el tema central, ¿no? El tema de nuestros días. Y que el nuevo ateísmo plantea entonces problemas fundamentales para la sociología de la religión, pero principalmente dos. Ahí está esto. Que yo desarrollaría, me encantaría dar porque lo que estoy dando es apenas, son esquemas. Me gustaría dar un curso sobre esto. No puedo desarrollar aquí. Relación entre ciencia, creencia y fe. Uno, primer problema. Dos, ahí Jimena está feliz ya porque es su tesis. ¿eh? Segundo, el problema de la aparente indestructibilidad de la religión. ¿no? Este es el gran problema que le preocupa a los ateos, a estos ateos liberales angloamericanos. Los dioses se niegan obstinadamente a morir y las creencias siguen expandiéndose masiva y espectacularmente en el mundo entero, y no digamos en el tercer mundo, en México, por ejemplo. No tengo por aquí donde puedo apagarme. Que mucho más de la mitad de la población en México cree más, tiene creencia, cree más en la suerte y no sé qué, en la religión, en la suerte, que en la ciencia. Los científicos son objetos de sospecha, tienen poderes misteriosos. Por ahí traje, yo tengo un recorte ahí donde la última encuesta sobre las creencias en México, ¿no? Es impresionante. Se cree mucho más en el chupacabra que... bueno, pero además hay que añadir, hay todo un hecho esto, ¿no? La religión ha atravesado todas las épocas de la historia, como nos enseña la arqueología prehistórica, de las cuevas, etcétera, etcétera. Este es un hecho sociológico masivo. ¿Cómo explicar la persistencia y la indestructibilidad de la religión? Es un hecho sociológico. ¿Cómo explicamos esto? Hay que explicarlo. La sociología tiene que abordar este problema. Bueno, primeramente mi esquema, lo que es la ciencia, no voy a poner ahí. Es muy importante para nosotros conocer lo que es la ciencia, y la historia de la ciencia y cómo se plantea esto. Aquí pues, lo que es fundamental para la ciencia, digamos así, desde el momento que se inventa en Grecia, es la búsqueda de la prueba. De cualquier manera se conciba la prueba, aunque no por verificación, aunque sea por falsación, por refutabilidad, etcétera, etcétera, la manera de poder. Fíjese cómo surge en Grecia, ¿no? Búsqueda. Heródoto, el primer historiador, no se contenta con narrar las guerras entre griegos y bárbaros, sino que busca las razones de esa guerra. Él lo dice al comienzo de su libro, ¿no? La historia de la guerra en el Peloponeso. Después, Hipócrates, a quien se le considera como el padre de la medicina occidental, no se contenta con establecer la lista de las enfermedades o con repertoriar los síntomas, sino que se propone por primera vez una etiología, es decir, la búsqueda de las causas de las enfermedades. Bueno, esto es lo fundamental, digamos así, de la ciencia.
Bunge, este gran científico argentino, tiene una fantástica definición de lo que es la ciencia en términos sistémicos, como tiene que ser. Así que cuidado, que esto es la ciencia, no es cualquier cosa. Mira, en segundo lugar, la creencia. La creencia, ¿qué es en general? Porque necesitamos para poder contraponerla a lo que es la ciencia. Porque, la creencia en general, ¿qué es la fe religiosa? La fe religiosa es una especie dentro del género de las creencias. Es una forma de creencia, ¿no? En sentido general, vamos a decir que es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo, o una afirmación personal que consideramos verdadera, pero sin poder comprobarlo objetivamente, lo cual no significa que la creencia sea ciega, ¿eh? Todas las creencias siempre dan sus razones de creer. Si ustedes creen los platos voladores, van a dar razones de por qué creen los platos voladores, porque creemos los platos voladores, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, la creencia está en todas partes. Está desarrollando, ¿cómo me gustaría desarrollar esto en un curso, ¿no? Una sociología de las creencias que se está desarrollando, que es fantástica. La creencia forma parte de la cultura. Yo suelo decir que la cultura tiene necesariamente dos piernas, ¿no? El conocimiento y la creencia. Nadie puede vivir sin creencia. A ver, ¿quién es el valiente que me diga que vive solamente de certezas científicas, ¿no? Nadie. Creemos, está en la vida cotidiana, en el corazón de la sociedad de consumo, en los medios, en la especulación en la bolsa, en la vida política. Creemos en los ovnis, en la Llorona, en el chupacabras, en el gobierno. Creemos cada vez menos en los Pumas. Uno ya no encuentra razones para sostener a nuestro querido Puma. Las creencias están en todas partes, ¿no? Pero hay toda una sociología que ya se está desarrollando desde este punto de vista. Ahora la fe, es una especie de creencia. Esto es muy importante, ¿eh? Entra dentro del esquema propio, dentro de, ¿cómo diríamos?, del juego del lenguaje, dirían los filósofos, el juego del lenguaje de la creencia. La creencia es lo que llamamos, la creencia religiosa es lo que llamamos fe. Y es curioso, atención, que la palabra fe tiene un sentido feudal, medieval. Hay que recordar esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque fides en latín significa fidelidad y por extensión significa fe religiosa. Se trata de conceptos clave del feudalismo. La noción de contrato es inherente a las nociones de creer y de fidelidad. Entonces, se aplica a la persona fiel tanto como a su señor. Tiene que ver, la fidelidad del siervo frente al señor y el intercambio, el contrato. Yo ciegamente soy fiel frente al señor y el señor me protege, el señor feudal. Y de ahí viene el término latino dominus, así llamamos a Dios. La singularidad de la fe cristiana, hay mucha, que sería fantástico ver esto. Como la fe cristiana, lo que llamamos fe, tiene una serie de características. El exclusivismo, por ejemplo, en contraste con la religión cívica romana, de aquí el credo, cuerpo de creencias estrictamente definida, acuérdense del Concilio de Nicea. Además, la creencia es algo obligatorio, fundado en el carácter revelado de las Escrituras. La creencia tiene la universalidad. La fe cristiana está destinada a todos. Finalmente, hay una especie de jerarquía en los contenidos de la creencia. Hay que distinguir, los teólogos lo saben muy bien.
verdad revelada, verdad autorizada, verdad autentificada y la mera opinión, en latín, la pura opinión. Podemos tener opiniones religiosas divergentes, etcétera, etcétera. Así que hay toda una jerarquía. La teología escolástica y la exégesis bíblica implica la racionalización de la creencia, ya es de alguna manera utilizar procedimientos, digamos así, de razonamiento científico que se aplica a las verdades reveladas. Esto es la teología. El famoso Fidens Querens Intellectum. ¿Cómo se explican las creencias en sociología? Está genial. Hay una sociología muy bien desarrollada. ¿Cómo emergen las creencias colectivas? ¿No? ¿Cómo se explica por el referente contextual? ¿Cómo se pasa? Bueno, decimos que el contexto global, el contexto en que vivimos, etcétera, etcétera, y las creencias dentro de ese contexto, el mundo de la vida en el cual es lo que explica el surgimiento de las creencias y por qué sostenemos ciertas creencias. El problema es que hay que explicar cómo se pasa del ámbito de lo macro, del contexto macro, a las creencias personales e individuales. Y hace falta categorías intermedias, todo eso ha sido estudiado. Yo les puse aquí, creo que un artículo muy bueno de Olivier Opsilou, donde hay, además con un ejemplo precioso, cómo la transformación de una economía industrial en una economía postindustrial contribuye a explicar el incremento de creencias etnonacionalistas y xenofóbicas en Francia durante los años 1980. Le voy explicando el contexto general, y ya no las clases sociales, sino los grupos étnicos. El nacionalismo, que vuelve otra vez, ¿cómo se explica eso? ¿No? Y entonces hay todo un estudio, cuáles son las categorías intermedias, el sistema de clasificaciones que están, digamos así, en el aire y que asimilamos en forma de hábitos. Es muy interesante aplicar la teoría de las creencias, la teoría de las categorías de hábitos de Bourdieu, y sí, se ha hecho. El medioevo es el modelo consumado de una adecuación ideal entre cuerpo social y un sistema de representaciones al cual todos los creyentes adhieren, ¿no? Época de la fe que desplaza la montaña, construye catedrales, objetos de la creencia en Dios. Y bueno, es Dios, el diablo, el infierno, el purgatorio. En esa época era casi socialmente imposible la incredulidad. Se consideraba loco a alguien que no creyera en la existencia de Dios. Otro problema requete interesante, cómo cambian las creencias, ¿no? El problema sociológico interesante. Y el problema de la conversión religiosa, que aquí por supuesto no voy a desarrollar, pero que sería fantástico poder desarrollar eso. ¿Se acuerdan ustedes de la problemática en los pensamientos de Pascal? Bien. Resulta que el no creyente, ¿no?, le va a Pascal y le dice, no, Pascal quiere convencerlo con argumentos racionales de que tiene que convertirse, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, si Dios no existe, no perdiste nada con creer. Bien. Pero si existe, mira todo lo que has ganado ahí. Es un argumento absolutamente racional. Le dice, vete ahí, vete y piensa en este argumento, a ver si te convierte. Se va al no creyente y meses después vuelve y dice, mire, sigo sin creer. ¿Y qué pasa? No, porque quisiera creer, pero no puedo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno dice, quisiera enamorarme de alguien, pero no puedo? No es que uno, no depende de la voluntad de uno, ¿no? Y entonces Pascal le dice, no importa, no te preocupes. Tú vete a la iglesia, únete, digamos así, vete a la parroquia, asiste a la iglesia, haz como todo el mundo. Toma el agua bendita, haz la genuflexión delante del Santísimo, haz todo como hacen los católicos y no te preocupes. Y efectivamente el otro va y hace como los católicos, toma agua bendita y después de un tiempo, ya creo. Se llama creencia por inducción, ¿no? Que, atención, los
pentecostales conocen muy bien esta problemática y tienen un catecumenado muy interesante. ¿Ya? Es que uno no se convierte, no le admiten, o los pentecostales no admiten a un neófito de un día para otro. Tienen que hacer una especie de un año de catecumenado, le crean una estructura de plausibilidad, lo aparta de sus antiguos, sus relaciones mundanas, ¿no? Y entonces lo tienen en un ambiente en que la religión, esa manera de concebir la religión, es plausible. Y se produce lo que se llama la conversión por inducción. Todo esto es muy interesante. Y esto se puede explicar también por la teoría del hábitus de Bourdieu. Y se ha intentado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué es un hábitus? Esquemas de pensamiento, de valoración y de acción, ¿no? Esquemas. Y las creencias son esquemas de percepción, de valoración, de acción. Por lo tanto, como los hábitos de Bourdieu, cuando se cambian las circunstancias en que surgió el hábitus, pues cambia el hábitus y la creencia, el esquema de percepción, de valoración, de acción, o es susceptible de cambiar. Y es lo que pasa en el proceso de conversión. Y yo he tenido dos alumnos brillantes, ¿no? Uno de ellos, Enrique Marroquín, que en 2007 hizo una tesis notable sobre el conflicto religioso en Oaxaca, que defendió aquí en 1996. Es un sacerdote claretiano, sumamente inteligente, gran sociólogo, pero es sacerdote, así que no es que se dedique a hacer sociología, ¿no? Y demostraba estupendamente bien qué fue lo que trabajó trabajó el conflicto religioso en Oaxaca. Y cómo se cambió todo el sistema, la cosmovisión, la cultura de los indígenas oaxaqueños, porque claro, se introdujo de repente, digamos así, la modernización y el mercado y la televisión y hasta dentro del campo católico surgió la teología de la liberación, los católicos tradicionales, los católicos progresistas, etcétera, etcétera. Se rompió la estructura de plausibilidad que ellos tenían, ¿no? Lo mismo ocurre actualmente. Tengo otro alumno brillante, que no sé si está por aquí, que se llama Felipe Arturo Santeliz. Tiene un trabajo interesantísimo, está por defender su tesis de maestría sobre proceso de afiliación, conversión de integrantes del pueblo mapuche a la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile. Hizo trabajo de campo, mucho trabajo de campo, y llega a lo mismo. Claro, los mapuches salen de sus comunidades donde la estructura de plausibilidad los mantiene dentro de su cultura tradicional. Va a la ciudad, a la Temuco, que es la capital de la Araucanía, allá, ¿no? Cambia completamente las condiciones originales en que se originó el hábitus, digamos así, y se convierte fácilmente. Eso es lo que pasa con muchos de nuestros indígenas cuando vienen a la Ciudad de México, ¿no? Así que apenas llega a la estación El Tapo y ahí ya le están esperándole los protestantes y ya lo llevan, cambió completamente su estructura de plausibilidad y muy fácilmente se adhieren a un grupo que le dan toda clase de apoyo, etcétera, etcétera. Es muy interesante esto. Esto lo hizo mi alumno, va a defender su tesis ahora. Pero qué bien lo hizo, ¿no? Aplicar la teoría del hábito a la teoría, porque siempre ha sido un problema. A ver si se puede explicar sociológicamente la conversión religiosa. Y aparentemente es posible, existe una posibilidad de explicar socialmente cómo cambiamos nuestro mundo de creencias. Bueno, la relación ciencia-fe es otra problemática, la tesis central aquí, que lo que yo defiendo, ¿no? Es el principio de la inconmensurabilidad entre ciencia y fe o creencia religiosa. ¿Por qué? Porque pertenecen a registros culturales y cognitivos totalmente diferentes. Son juegos de lenguaje diferentes, diría Wittgenstein, el último Wittgenstein. Juegos de lenguaje. No tiene sentido por eso decir que la ciencia
sea la biología, la astrofísica, qué sé yo, ha probado, puede probar la no existencia de Dios. O a la inversa, que ha probado o puede probar la existencia de Dios, ¿no? Es como decir que la ciencia puede probar la verdad de la filosofía o de la literatura, ¿no? Son juegos de lenguajes diferentes y el sentido fuerte que le da a esto Wittgenstein. Algo así como registros cognitivos diferentes. Así que son inconmensurables. Según Popper, la proposición Dios existe o Dios es omnisciente no puede ser nunca una proposición científica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un enunciado metafísico. No es un enunciado empírico falsificable. Por ejemplo, todas las rosas son rojas. Es una proposición empírica, falsificable. Y ha sido falsificado, ¿no? O los metales se dilatan con el calor. Es una proposición, sí, empírica, que es falsificable, pero no ha sido falsificado y por lo tanto en el sentido de Popper es una proposición que ha sido corroborada, ¿no? Así que, pero es importante hacer notar que también el enunciado Dios no existe es una proposición metafísica. No es un enunciado empírico falsificable. Porque ningún científico puede hacerlo, por más astrofísico que sea y por más pues, evolucionista, no puede. ¿Se dan cuenta, no? Hay proposiciones empíricas falsificables dentro de la creencia cristiana. Claro que sí. Por ejemplo, la providencia. Dios sabe lo que hace. Yo me acuerdo un cuento famoso de Vilela, ¿no? El gran escritor brasileño. Dios sabe lo que hace y todo en este mundo tiene su compensación. Entonces, bueno, esa es una proposición, es una creencia popular, la providencia. Dios sabe lo que hace y todo en este mundo. Entonces cuenta la historia de 3 hermanos, como uno de ellos nació sano, etcétera, etcétera, pero nació ciego, pero otro hermano nació muy bien, y una hermanita, bueno, un cuento extraordinariamente veloz. La idea es que el ciego era ciego, pero tenía un oído muy fino, y entonces se convirtió en un guitarrista famoso, y todo el mundo hablaba del Mozart brasileño, etcétera, etcétera. Pero aquí inmediatamente tuvo ¿cómo se llama? Un empresario que por todas partes lo paseaba, lo robó, le robó todo, le dejó en la miseria, pero Dios sabe lo que hace y en este mundo tiene su compensación, y una linda chica se enamoró de él. Se casaron y eran muy felices. Aquí que el hermano que se volvió a, qué sé yo, drogadicto y estuvo en la cárcel, cuando salió de la cárcel, fue a su casa, se enamoró de la esposa del ciego. El ciego, que tenía el oído muy fino, escuchaba los besos. Entonces sacó una pistola y se disparó. Y ahí termina el cuento. ¿Y dónde está la compensación, no? Proposición falsificable, pero falsificada, porque es como cuando uno dice, ¿no? Sí, realmente, pero la providencia de Dios, porque mire que estuve a un segundo de del choque, pero la providencia de Dios, bueno, y las veces en que he chocado y la muerte de los inocentes y de los niños, así que no se puede probar, es decir, que siempre hay ejemplos contra ejemplos. Así que esa es la problemática. No se puede probar en términos científicos, ni las proposiciones metafísicas como Dios existe, Dios no existe, ni Dios existe, está en otro registro, etcétera, etcétera. Bueno, una confrontación completa entre ciencia y religión, incluyendo también su dimensión histórica e institucional, debería plantearse. Si yo lo diera un curso, estudiaría la relación fe y ciencia en el plano histórico institucional. Por ejemplo, el conflicto con Galileo y ese tipo de cosas. En el plano personal, la famosa disonancia cognitiva del científico creyente.
¿no? ¿Qué pasa si soy científico, y buen científico, pero también creyente? Entonces hay una disonancia cognitiva porque mi religión me enseña que Dios creó, bueno, el monogenismo, ¿no? Nacemos de una sola pareja, pero mi ciencia me dice lo contrario, no acepta el monogenismo. ¿Y qué hago? Pues entonces hay que resolver ese problema y la disonancia cognitiva, y lo que la salida general suele ser, bueno, como Dios es el autor de la ciencia y de las creencias, etcétera, etcétera, pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe lo que hace, ¿no? Allá Dios, es que Dios resuelva la contradicción, yo mantengo las dos cosas, es resolver la disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. En el plano civilizatorio, la contraposición entre modernización y religión, etcétera, etcétera. El segundo gran problema, ¿cómo explicar la obstinada persistencia de la religión a lo largo de la historia y en la sociedad moderna? Gran tema. Y cómo me gustaría desarrollarlo también un curso, pero que me paguen bien. Mi hipótesis central que someto a discusión es esta, fíjese. En esto soy durkheimiano. Esa persistencia se explica porque la religión ayuda a vivir, decía Durkheim. Esto es, según yo, permite colmar el déficit existencial de la condición humana, permite colmar el déficit existencial de la condición humana, como son las limitaciones intelectuales, psicológicas, afectivas y orgánicas inherentes a la condición humana, o dicho de otro modo. Persiste la religión porque tiene una enorme capacidad para compensar y trascender, aunque sea en el imaginario, ¿qué importa? Que sea en el imaginario. También tengo derecho a mucha imaginación, a la poesía, ¿no? Y a la música, ¿no? ¿Por qué no voy a tener, qué importa que sea en el imaginario si es así, ¿no? Tiene la enorme capacidad de compensar y trascender, aunque sea en el imaginario, las carencias, las limitaciones y las aspiraciones que son constitutivas del ser humano y que por lo tanto son permanentes por definición. Por ejemplo, por ser un animal inteligente y curioso, el hombre tiene la necesidad permanente de trascender los límites empíricos y racionales inherentes a su condición, y la religión le da una respuesta. El hombre no acepta la muerte y necesita eufeminizarlo y trascenderlo buscando algún significado o sentido que se proyecte más allá de esta vida. Los franceses hablan de le decir de eternité, ¿eh? La religión le da una respuesta. El hombre necesita amar y ser amado para llenar su necesidad afectiva. La religión le da una respuesta. El hombre es un ser biológico y socialmente frágil y en cuanto tal está sujeto a múltiples carencias, etcétera, etcétera. La religión como terapeuta de la humanidad, en fin, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto significa, yo iría por este lado, que la persistencia de la religión se debe fundamentalmente a su función, no tanto a su contenido, a su credo. No falta el credo, por supuesto. Su función. Y que por eso mismo su verdad es pragmática y no primariamente dogmática o conceptual. Y esto tanto a nivel individual como en el colectivo o comunitario. Así que la religión es operadora de identidad, es sistema modelante secundario de las culturas populares, es instancia sacralizadora de los derechos humanos, de la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que por ahí iría yo. Y para esto me gustaría revisitar a William James. William James es el fundador de la psicología de la religión, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, escribió uno de los primeros textos de psicología, etcétera, etcétera. Su libro fundamental, que es accesible hasta en internet,
se llama Las variedades de la experiencia religiosa. Las variedades de la experiencia religiosa. Y es muy interesante, él ya hacía esto que después lo va a hacer, o lo van a hacer otros sociólogos actuales, entre otros Beck, ¿no? Diferenciar la religión en términos institucionales, una cosa desde el punto de vista institucional y otra cosa es la religión considerada como práctica personal y como experiencia. Para este señor, la religión es ante todo una experiencia, antes que un dogma. Hay un núcleo de credo, pero fundamentalmente la experiencia religiosa. Oye, esto es muy importante, con los movimientos pentecostales, los carismáticos católicos, esto es muy importante, la dimensión afectiva y emocional de